Cuando se pronuncia la palabra gladiador, muchos evocan imágenes de combates emocionantes y sangrientos en la arena. Pero detrás de estos espectaculares duelos se ocultaba algo más que el simple entusiasmo de la multitud. En la antigua Roma, las luchas de gladiadores servían no solo como entretenimiento, sino también como una poderosa herramienta política. Eran el escenario en el que los emperadores y ciudadanos influyentes podían demostrar su poder y generosidad, organizando juegos para ganarse los corazones del pueblo. Pero ¿qué se ocultaba tras la colorida fachada de estas celebraciones? A la sombra de la arena se desarrollaba una verdadera tragedia. Los gladiadores, en su mayoría esclavos o prisioneros de guerra, eran entrenados para luchar y morir para el entretenimiento de otros. Sus vidas eran valoradas muy poco, pero la selección era extremadamente rigurosa. Lo único que podían obtener en sus mortales batallas era una gloria efímera. Las luchas de gladiadores se convirtieron en un teatro de intrigas políticas, donde la vida y la muerte se entrelazaban con la pasión ardiente de la multitud y las ambiciones de los gobernantes. Pero ¿qué otros aspectos sorprendentes y a veces impactantes de la vida de los antiguos romanos se esconden en la magia de la arena impregnada de sangre y arena? Prepárense para una nueva revelación. El altar del miedo. Cuando uno se enfrenta por primera vez al concepto de los sacrificios romanos, en la mente surgen escenas difíciles de imaginar en el mundo moderno. Para los antiguos romanos, la sangre poseía una magia especial, capaz de apaciguar a los dioses e incluso determinar el destino de toda la sociedad. Los asesinatos rituales no eran simplemente parte de las costumbres religiosas. Era un puente entre el mundo de los mortales y lo divino. Los sacrificios se realizaban en honor a diversos dioses, y con mayor frecuencia eran una parte obligatoria de los eventos públicos más importantes. Sin embargo, detrás de esto no solo había adoración y reverencia hacia los cielos, sino también miedo, mezclado con la esperanza de protección y bienestar. Las víctimas no solo eran animales, sino que a veces también personas seleccionadas en rituales especiales como garantía de prosperidad. Los oscuros rituales se llevaban a cabo ante los ojos del público, demostrando a todos que los romanos no desdeñaban ningún medio para mantener la armonía y el bienestar en su sociedad. Es difícil creer que en el corazón de una civilización brillante, que dejó un legado para milenios, existieran costumbres tan crueles, y todo esto por una supuesta protección y el bien del pueblo. Quizás en estos rituales se esconden los secretos de la grandeza romana, sumidos en la oscuridad de creencias estrictas. ¿Pero realmente era necesario todo esto? Es hora de abrir una nueva página de esta escalofriante historia. El banquete de la locura. En un mundo de lujo y excesos, los banquetes imperiales de la antigua Roma eran la verdadera encarnación de la riqueza y el poder. Es difícil imaginar la cantidad de manjares y bebidas que se servían en estos banquetes increíblemente decadentes. Estos eventos se asemejaban más a exhibiciones de desenfreno, donde todos los placeres imaginables e inimaginables estaban a la vista de todos. La glotonería y la depravación en estos banquetes superaban todos los límites de la decencia, demostrando que para la élite no existían reglas ni prohibiciones. Los emperadores organizaban banquetes en los que desfilaban platos exóticos de todos los rincones del imperio, desde pavo real asado hasta cochinillo envuelto en plata. Las diversiones de moda incluían no solo música y bailes, sino también juegos sumamente desenfrenados que a menudo terminaban de manera completamente indecente. Estos banquetes demostraban no solo la riqueza, sino también la capacidad del emperador para crear a su alrededor una atmósfera donde todo estaba permitido. Mientras tanto, los ciudadanos comunes solo podían imaginar y susurrar sobre las increíbles artimañas de sus gobernantes, provocando una mezcla de envidia, admiración e indignación. ¿Quién podría imaginar cuántas intrigas y conspiraciones nacían precisamente en esas mesas, donde cada palabra podía cambiar el curso de la historia? Prepárense, porque lo más impactante aún está por venir. Promesas ocultas hechas bajo la influencia de pasiones y ambiciones. El alma por la eternidad. En las páginas de la historia de Roma existe un capítulo especial dedicado al juramento de la eternidad, que unía las almas y las mentes de los soldados y funcionarios romanos con más fuerza que cualquier ley. Este juramento no era simplemente una promesa formal. Tenía tal profundidad que llevaba a las personas a cometer actos que hoy consideraríamos monstruosos. Todo aquel que hacía tal juramento se convertía automáticamente en parte de una poderosa red interna de Roma, atado por lazos de honor al servicio del imperio a cualquier precio. Tales votos los unían hasta el final de sus vidas. Aceptaban cualquier orden, incluso si eso significaba cometer actos crueles contra sus propios ciudadanos u otros pueblos. A menudo, esto significaba participar en la represión de rebeliones o en la destrucción de asentamientos enteros. Para muchos romanos, tal juramento implicaba la pérdida de la libertad personal, pero les garantizaba algo más: la seguridad de su familia, el ascenso en el servicio y la certeza en el futuro. Pero lo que hacía que el juramento de eternidad fuera tan siniestro era su capacidad de transformar a cualquier persona, independientemente de sus principios morales y convicciones éticas. Esa lealtad era como una espada de doble filo, y con ella venía algo aún más aterrador: la arena del terror.
Majestuosos y exóticos animales se convirtieron en una parte inseparable de la arena romana, añadiendo un elemento de salvaje emoción y miedo a los juegos de gladiadores. Estos animales, traídos de tierras lejanas, simbolizaban el poder y las increíbles capacidades del Imperio Romano. Leones, tigres, osos e incluso rinocerontes entraban en combate contra su voluntad para formar parte de los sangrientos espectáculos, deslumbrando y al mismo tiempo aterrorizando a las multitudes. Los animales se utilizaban no solo para el entretenimiento, sino también para castigos aterradores, cuando los criminales eran arrojados a sus garras para demostrar la justicia del imperio. Sin embargo, los espectadores no acudían solo por las ejecuciones. Eran verdaderos espectáculos, donde los depredadores se convertían en actores de un drama mortal, interpretando papeles asignados por los humanos. Estos espectáculos permanecían en la memoria de los espectadores durante muchos años, convirtiéndose en leyendas que se contaban junto al fuego familiar. Sin embargo, no todos quedaban impresionados por lo que veían. Detrás de escena de la magia de la arena, se planteaba la pregunta: ¿hasta dónde está dispuesta a llegar la sociedad para satisfacer su necesidad de espectáculo? El verdadero horror de estos espectáculos se despierta cuando uno se da cuenta de a qué manipulación política también sirvieron, porque detrás de cada vuelta del telón se esconden oscuras intrigas en las que está en juego la vida misma del emperador. Veneno a tres precios. En una época en la que la política se parecía más a un campo de batalla, la élite romana no dejaba piedras sin remover, recurriendo a métodos que, sin lugar a dudas, debían ayudarles a mantenerse en la cima. Uno de esos métodos, que representaba una amenaza incluso con solo mencionarlo, fue el arte del envenenamiento. Este estilo serpentino de política despiadada se convirtió en toda una sección dentro del sistema de poder, sirviendo como un arma utilizada tanto por hombres como por mujeres. Los venenos se convirtieron no solo en una herramienta para eliminar a los rivales, sino también en parte del juego cotidiano de la casta gobernante. La sabiduría sobre los venenos se transmitía de generación en generación, y algunas de las participantes más ambiciosas de la escena política incluso mantenían ese conocimiento en absoluto secreto para incorporarlo en sus propios planes. Cada banquete, cada copa de vino podía ser la última para quienes no estaban al tanto del peligro. Los envenenamientos a menudo se convertían en un pasatiempo enigmático para quienes ostentaban el poder y en una auténtica pesadilla para sus víctimas. Los envenenadores experimentados estaban entre los favoritos en los espectáculos de intrigas palaciegas. Por eso seguía siendo de vital importancia estar informado sobre la fiabilidad de quienes te rodeaban, para al menos garantizar un poco tu propia seguridad. Sin embargo, cuando las intrigas alcanzan tal magnitud, cualquier paso puede resultar fatal. Recordemos que la siguiente confesión revelará un lado aún más profundo y perverso de la vida romana, ligado a los entretenimientos y pasiones que impulsaban el motor de la historia. El Carnaval de la Oscuridad. En el mismo corazón de la antigua Roma, cuando el sol comenzaba a ponerse, las calles empezaban a cobrar vida con una atmósfera especial de la inminente celebración. Los festivales callejeros se caracterizaban por su desenfreno y falta de cultura, cuando parecía que todas las normas de comportamiento civilizado eran pisoteadas en el barro. Aquí reinaban el vino, las canciones y los bailes desenfrenados, sorprendentes para los ojos de quienes no estaban acostumbrados a diversiones tan atrevidas. Los romanos, famosos por su amor a la diversión, en estas celebraciones podían permitirse ser ellos mismos, liberándose del peso de la estricta rutina diaria y de las normas sociales. Las plazas centrales se convertían en un escenario para artistas callejeros, bailarines, músicos y bufones, quienes servían de catalizadores para la alegría y el regocijo general. Era difícil no dejarse arrastrar por este movimiento caótico y vertiginoso, donde las fronteras entre ciudadanos y forasteros, ricos y pobres, se desvanecían, pero detrás de la fachada de felicidad también se ocultaban lados oscuros. La pérdida del compás moral, muchos se entregaban a placeres pecaminosos, convirtiendo los festivales en teatros de acciones inmorales. La libertinaje que permitía este formato podía influir en cada participante. Los rostros cambiaban bajo la influencia refrescante de la noche. A través de la diversión afloraban pasiones ocultas y disputas secretas. Sin embargo, esto era solo un fragmento del mosaico de la vida que llevaba la antigua Roma. Aún quedan por delante historias aún más enigmáticas y sorprendentes, que esconden secretos, suposiciones ocultas y rituales que sacaban a la luz los aspectos más oscuros de la naturaleza humana. Los rituales de los 7 sellos. Bajo el manto de la noche profunda en la antigua Roma ocurrían fenómenos de los que solo los elegidos tenían conocimiento. Los cultos clandestinos y las orgías prosperaban en un mundo de secretos y pasiones oscuras, lejos de las miradas de la vida cotidiana. Estos grupos se reunían para realizar rituales que habrían escandalizado a cualquier extraño. Las reuniones secretas no solo estimulaban la imaginación, sino que también sorprendían por la manera en que la fuerza de la norma colectiva podía transformar la percepción de lo permitido. Un lugar central en estos rituales lo ocupaban los cultos a la fertilidad, cuyos ritos religiosos provocaban un verdadero asombro. Muchos participantes creían que a través de estos rituales podían tocar las más altas verdades místicas, conectándolos con fuerzas divinas. Las orgías rituales se concebían como puentes entre lo físico y lo espiritual, sometiendo a los participantes a experiencias extremas.
Estos eventos ejercían una influencia significativa sobre las normas sociales, provocando de vez en cuando inquietud por parte de las autoridades. La sociedad llevaba la carga de tales prácticas como un legado secreto, encontrándoles un lugar en los anales de la historia gracias a su influencia en los cambios políticos y económicos. El miedo a lo desconocido, a lo diferente, sin duda jugaba a favor de quienes ostentaban el poder. Pero ¿qué era exactamente lo que impulsaba a los romanos a buscar salidas tan extraordinarias para responder a sus preguntas internas? El destino de estos cultos seguía siendo una de las páginas más enigmáticas de la historia romana, dispuesta a ocultar sus secretos tras 7 sellos. El papel importante y significativo que desempeñaban se resalta aún más con ejemplos posteriores, donde el ya familiar mundo de maldiciones misteriosas y venganzas se entrelaza con la vida al límite, las palabras de un asesino. En las profundidades de la cultura de la antigua Roma se ocultaba una práctica que hacía que la sangre se helara en las venas. Era la maldición. Los romanos creían que las palabras, integradas en ciertos rituales, podían portar un verdadero poder destructivo. Las maldiciones no eran simplemente una forma de venganza personal, sino también una herramienta utilizada para resolver conflictos cuando los métodos habituales resultaban ineficaces. A menudo escritas en tablillas de plomo, se dirigían a enemigos en el amor, la suerte o la riqueza, con la esperanza de que las deidades respondieran e influyeran en el destino del maldecido. Estas tablillas de maldiciones se enterraban en la tierra o se arrojaban a fuentes sagradas, y a menudo contenían inscripciones tan enigmáticas que a los estudiosos modernos les resulta difícil descifrar su verdadero significado. En el mundo mágico de los romanos, cada detalle desde la hora del día hasta el uso de objetos específicos tenía importancia y podía potenciar el hechizo. Las maldiciones abarcaban todas las esferas de la vida, desde conflictos cotidianos hasta intrigas políticas. Además, el objetivo principal era causar daño no solo físico, sino también espiritual. A pesar de la oscuridad que rodeaba el tema de las maldiciones, el pueblo romano sentía una atracción magnética por su poder. A menudo utilizadas en momentos de desesperación, representaban la esperanza de venganza, justicia o simplemente un grito del alma en el vacío. Pero, ¿a dónde puede llevar este juego insensato con lo sobrenatural, cuando las consecuencias de tales acciones son difíciles de predecir? No menos aterradoras son las tradiciones ocultas en los enfoques romanos hacia la justicia, donde el castigo esperaba a cada uno según su propio y despiadado guión. Prepárense para sumergirse en las sombrías tradiciones de ejecuciones y ajusticiamientos, que eran una parte inseparable de este mundo. La justicia del verdugo. Cuando se trataba de castigos, la antigua Roma no conocía la piedad. Las ejecuciones y los ajusticiamientos públicos servían como una especie de teatro del miedo y la represión. Cualquiera que se atreviera a desafiar el orden o amenazar los lazos de poder corría el riesgo de convertirse en parte de este espeluznante espectáculo. Los métodos de castigo variaban desde los simples y dolorosos hasta los indescriptiblemente horribles, poniendo de manifiesto la crueldad con la que la voluntad humana podía imponer la disciplina. Uno de los métodos más conocidos era la crucifixión, un proceso lento y doloroso que se intensificaba con la condena pública. La pena de muerte se convertía no solo en un acto de justicia, sino también en una lección para todos los que presenciaban lo que ocurría. No menos populares eran la estrangulación, la lapidación e incluso el ahogamiento. Estos métodos variaban dependiendo del grado de la falta y de la personalidad del condenado. A menudo, estas ejecuciones tenían lugar en plazas y foros, donde la ciudadela del poder de Roma mostraba su lado más severo. Al fin y al cabo, un ejemplo evidente era el mejor recordatorio para todos los habitantes del imperio de lo fina, que era la línea entre la vida cotidiana y el poder desatado de la ley. Pero ¿cómo era ser testigo de estos espectáculos tan impactantes como horribles? Estas dudas planteaban una y otra vez la cuestión de hasta dónde podía llegar Roma en su afán de controlar a cada uno de sus súbditos. Tras bastidores de estos dramas públicos crecía el descontento, listo para despertar en cualquier momento y manifestarse a través de otras formas de resistencia que existían en este gran estado. En el horizonte ya se vislumbraban costumbres espeluznantes, ligadas a rituales masivos con sacrificios, la gran purificación. En el corazón de la cultura de la antigua Roma existía una práctica sorprendente tanto por su escala como por su crueldad. La tradición de la purificación anual a través de la matanza masiva de animales. Este rito no era simplemente un gesto de adoración a los dioses o a los antiguos espíritus, sino que representaba un intento de renovar y purificar a la sociedad de toda la negatividad y el mal que pudieran haberse acumulado durante el año. Imaginen un estadio o una explanada donde cientos de animales esperaban su destino, para convertirse en parte de un ritual cuya finalidad principal era apaciguar a los espíritus.
El proceso del propio ritual estaba cuidadosamente organizado. Los animales eran reunidos de todos los rincones del imperio. Cada especie representaba un símbolo de distintos aspectos de la vida romana, desde la fertilidad hasta el valor militar. Los sacerdotes llevaban a cabo las ceremonias con sumo cuidado, comenzando con la purificación de los participantes hasta el acto final del sacrificio. En este espectáculo no había lugar para la compasión, e incluso los niños eran involucrados en el proceso, aprendiendo desde pequeños el arte del sacrificio. Pero aquí hay otro aspecto que no podemos ignorar, el político. Muchos emperadores veían estos rituales como una oportunidad para fortalecer su poder, presentándolos como parte de un programa de gobierno más amplio que prometía seguridad y estabilidad. Sin embargo, tras ese velo se ocultaba algo más oscuro, un manejo sutil de los rituales capaz de controlar y manipular a la multitud. Por extraño que parezca, esta enigmática práctica, tan alejada de la comprensión moderna de la moral y la ética, creaba una sensación de comunidad y servía como un vínculo entre el ser humano y lo divino. Ya fuera aceptando o rechazando estas tradiciones, la sociedad romana seguía cautiva de sus propias creencias. Y quizás, fue precisamente este ciclo de fe y vida bajo el temor a las costumbres y al destino el que continuó manifestándose en formas aún más monstruosas, llegando a involucrar sacrificios humanos. El sacrificio humano. Los raros casos de sacrificios humanos en la historia romana, sin duda, provocan un escalofrío que recorre la columna vertebral. La antigua Roma, a pesar de su avance cultural e ingenieril, no pudo desprenderse por completo de las ideas de culturas más primitivas que creían en el poder del sacrificio humano. Estas prácticas, aunque eran poco frecuentes, seguían formando parte de los rituales religiosos romanos, especialmente en épocas de crisis, cuando el miedo exacerbado obligaba a recurrir a medidas extremas. A menudo, estos sacrificios se convertían en una especie de moneda de cambio entre los romanos y su panteón de dioses. Uno de los relatos más conocidos sobre sacrificios humanos fue el suceso del año 216 AC, tras la catastrófica derrota en Canas. En la serie de fracasos, los romanos veían la ira de los dioses y, en un intento de apaciguarla, ofrecieron como sacrificio a personas vivas. Estos rituales, a pesar de su notable pragmatismo, demostraban hasta qué punto los romanos mezclaban la fe con la política. Por supuesto, tales costumbres no fueron aceptadas de manera incondicional. Dentro de la propia sociedad comenzaron los debates sobre la corrección de tales acciones, lo que finalmente llevó a que casi se convirtieran en un tabú total. Sin embargo, a veces estos rituales regresaban desde la oscuridad del pasado, subrayando la oscuridad y la desesperación de las épocas en que se realizaban. Por extraño que parezca, incluso a través de los siglos, estas historias espeluznantes siguen recordándonos de lo que es capaz la humanidad por sobrevivir y hasta dónde está dispuesta a llegar en su eterno afán de apaciguar lo invisible. La modernidad solo puede especular sobre otra sombra que se esconde en el rincón de la historia romana, dejando preguntas sin